¿Cómo se escucha? Ahora perfecto. Bueno, primero de todo, agradecer las palabras del decano y sobre todo pues agradecer a todos los asistentes vuestra presencia ahora que, pues bueno, las fechas que tenemos que se van acercando los exámenes. Como antiguo alumno es también un privilegio de tanto de ADE como de máster estar aquí ante todos vosotros. No tengo nada más que palabras bonitas porque a lo largo de mi trayectoria que he tenido también profesionalmente, pues bueno, me han abierto muchas puertas los grandes profesores que he tenido en la Rey Juan Carlos. Y sobre todo, no menos importante, sino también una de las cosas más importantes, a todos nuestros compañeros que gracias a ellos han sido posible realizar este acto, ya sea Ángel, nuestros compañeros de VIP, etc. Y bueno, sin más dilación voy a empezar un poco pues con la ponencia. Es decir, la primera pregunta, hablo un poco para romper el hielo, ¿cómo fue tu paso por la universidad, por este mismo campus, para ser concreto? Efectivamente, sí. Yo desarrollé mi experiencia académica en este campus y bueno, venía hoy en el coche haciendo camino también de casa de mi madre aquí, que era lo que hacía pues todos los días y me venían muchos recuerdos. La verdad es que yo recomiendo, ahora tenéis calidad de vida. Además vivís bien siendo universitarios, que hay exámenes, que tendréis trabajos, pero bueno, aquí vais a hacer grandes amigos, porque al final sois de una misma generación, vais a posiblemente desarrollar profesionalmente iguales en vuestras empresas, pues seguramente tengáis vuestras desarrollo familiar igual, así que de verdad que aquí se hacen amigos que duran para siempre, lo vais a pasar genial, aprovecharlo, si hay opciones de Erasmus, hacerlas, yo creo que es importante que viajéis, conozcáis otros entornos académicos, otros países. Y bueno, luego la vida te va a traer responsabilidades, es decir, bueno, al principio entréis en una empresa o tendréis vuestra propia empresa y bueno, pues generará unas responsabilidades que irán siendo mayores a lo largo del tiempo. Y si esas responsabilidades profesionales les añadimos las familiares, pues bueno, de verdad que aunque eso os haga un mundo, algún examen, alguna cosa, aprovechar la edad. Bueno, pues la segunda pregunta, una de las más importantes, ¿por qué decidiste estudiar ADE en nuestra universidad, la Rey Juan Carlos? Bueno, pues de verdad que fue un poco de rebote, o sea, no tenía muy claro, no sé, de pequeño no tenía muy claro de ser economista o de ser, no tenía claro qué iba a hacer. Es verdad que creo que me cambió los 2 últimos años de instituto, que teníamos una asignatura optativa que era economía. Y bueno, la verdad es que la profesora que lo impartió, pero no recuerdo el nombre, me chocó. O sea, ahora os explico un poco lo que hacía y me llamó bastante la atención. De hecho, el curso eran los 9 meses, no tenía ningún examen, no tenías que hacer nada, pero ella te daba 100.000 euros ficticios y tenías que crear una empresa, una idea, invertir, operaciones, fondos y al final del curso explicar la evolución, porque habías decidido esas, bueno, pues o bien esa empresa o que habías decidido esas acciones. Y recuerdo que, por suerte, esto fue suerte sin más, bueno, pues pena que eran ficticios, pero doblamos esa rentabilidad, o bueno, pues yo creo que fue algo más. Y me acuerdo, bueno, ese trabajo lo tengo guardado, me acuerdo que la nota fue muy buena, pero me dijo, no te emociones que la vida real no es así. No vas a ganar tanto, ni vas a doblarlo, ni en 9 meses esto se puede conseguir. Pero es verdad que me motivó. Entonces, vi luego de esos libros que utilizábamos en economía, que bueno, pues muchos profesores de la Rey Juan Carlos eran los que editaron esos libros, ¿no? Eran los autores de los libros, y es verdad que también cuando yo entré, hace ya 20 años, o sea, ya soy muy mayor, eran profesores muy jóvenes, y a mí eso me llamaba la atención. Había esa mezcla de las dos cosas. Me llamaba mucho la atención porque bueno, creo que gente joven, profesores con ganas, pues van a inyectar siempre esa energía y esas ganas. Entonces, eso fue un poco el por qué elegí la Rey Juan Carlos y por qué venía, de casualidad. Bueno, no parece de casualidad. Bueno, en cuanto a la cuarta pregunta, de cara a los jóvenes, bueno, que se puedan preguntar cómo es trabajar en una gran compañía como es Mapfre, ¿qué les dirías? A ver, trabajar en una gran compañía como Mapfre, entiendo que ocurrirá con todas las empresas del IBEX 35, tiene su presión, es evidente, y tiene sus exigencias. Pero a mí es algo que me gusta, es decir, me
es una persona competitiva, entonces, bueno, me motiva. No es un trabajo monótono porque, bueno, pasas por diferentes fases, yo me he ido desarrollando y, bueno, pues desde la atención al cliente, que cada cliente es único y bueno, pues tienes que adaptarte a lo que tiene en cada momento, hasta luego la gestión de equipos en los que, pues, igual que cada cliente, cada persona, yo le llamo incluso cliente interno, cada compañero, pues tiene sus planes de desarrollo, su propia motivación, sus propios objetivos personales dentro de la empresa. Otro es crecer, otro es crecer profesionalmente, otros tienen estabilidad, es decir, te encuentras con perfiles muy heterogéneos y ese trabajo de que todos tengamos que ir a una, aunque cada uno persigamos objetivos individuales diferentes, a mí me motiva. Es decir, bueno, era un poco huir de la monotonía, es una cosa que es lo que me engancha a mí de Mafre. Yo te digo, es un poco, entiendo que la exigencia es alta, pero eso ocurrirá, no tengo la experiencia, pero entiendo que ocurrirá en todas las empresas de inversión. Bueno, otra pregunta interesante es, ¿cómo fue ese paso de salir licenciado con laude, con esa mención extraordinaria por tus buenas notas, a trabajar directamente, nada más salir de la universidad, en Mafre? ¿Cómo fue ese paso? Pues de verdad que mi vida es mucha casualidad y fue casualidad. Aquí a la persona que es responsable de que quería trabajar en Mafre. Como dices, efectivamente, yo me incorporo a la universidad en el 2000, hago el plan antiguo, 2006, era la licenciatura, son 5 años de carrera y justo entraba el plan Bolonia. Es decir, que en los últimos 2 años de carrera se instalaba el plan Bolonia. Ahí compaginé, tanto por las mañanas como por las tardes, el MBA y la carrera. Es verdad que, bueno, la universidad daba facilidades porque muchas asignaturas se podían convalidar, había muchos créditos que querían convalidar y daba facilidades, pero bueno, no dejaban de estar 2 años, mañana y tarde en la universidad. Y pues, acabé la universidad un poco cansado. Entonces, es verdad que, lo decía antes con el decano, la universidad a los que, bueno, tuvimos nota mérito, nos daba la posibilidad de trabajar como adjunto a un departamento, como investigador dentro de la universidad. Y era difícil, es decir, tenía que empezar ya. También tenía la bolsa de empleo, no sé si lo sigue teniendo en la universidad, había una bolsa de empleo y bueno, pues teníamos bastantes opciones para entrar, pero todas eran como sustituciones de verano. Bueno, no me llamó nada la atención porque bueno, quería salir el mes de agosto y parte de julio, quería estar fuera. De hecho, hice un viaje a Turquía y no quería trabajar en nada. Y bueno, un compañero de Mafre, le estoy muy agradecido, pues me dio esa facilidad de entrada de, oye, pues te incorporas en septiembre, no hay ningún problema, oye, yo te voy a ayudar, doy la mano, además, de verdad, para que veáis que todas casualidades, o hay casualidades en la vida, cuando yo hice la selección no me cogieron en Mafre. O sea, me decían, uy, yo creo que, no sé, dentro de los parámetros psicotécnicos que te realizan, dijeron, bueno, no sé, si era un perfil alto, bajo, no lo sé. El caso es que no di ese perfil. Y bueno, pues cuando tienes una persona que apuesta por ti, con una persona que tiene que ser una compañía, pues, bueno, pues gracias a esa persona pues pude entrar y muy agradecido. Muy interesante. Bueno, la quinta pregunta es, ¿cómo has llegado a ser el director más joven de Mafre y está nominado en este 2023 a los 40 mejores de 40? De verdad que digo de casualidad, quiero decir, no me propuse ser director ni me he propuesto nada. Realmente he tenido la fortuna de que cuento con un equipo siempre muy bueno. Yo estoy muy agradecido a la estructura que he tenido. Yo creo que he crecido porque la gente que estaba conmigo crecía. Entonces, como empujaban ellos para arriba, me llevaban a mí con ello. Bueno, supongo que el trabajo en equipo es lo que ha hecho que tengamos ese crecimiento. En cuanto a 40, pues bueno, agradecido los 40 under 40, se supone que son los 40 personas menores de 40 años con mayor desarrollo profesional dentro del seguro. Pues yo muy orgulloso porque es un sector que bueno, pues, va a entidades financieras, entidades aseguradoras, brokers, mediadores, corredores, etc. Bueno, se trabajan muchas personas y bueno, pues en Centro Francha muy orgulloso, muy agradecido. Bueno, es una nominación, ya veremos qué ocurre, pero bueno, pues tanto a UNESPA como a la Asociación de Jóvenes Profesionales del Seguro, pues muy agradecido porque cuente conmigo. Esperemos que lo ganes. Bueno, en cuanto a la sexta pregunta, como director de Mafre y responsable en cierta medida de cada contratación, ¿qué consejo darías a los jóvenes para entrar en empresas como pueda ser Mafre
¿Y en qué consiste y en qué os fijáis más os puede llamar la atención a la hora de contratar? A ver, yo lo que más me fijo, y de verdad, no puedo en la universidad, yo la experiencia no es algo que valore, o que sea lo que más valoro. Al final la experiencia, que tengas un sector financiero y tú tengas experiencia, pues evidentemente va a ser bueno, pero la forma de trabajar, creo que decíamos, como de equipo, cada empresa la moldea a su forma. Por lo tanto, si tenemos una experiencia adquirida de la forma de trabajar dentro de una compañía X, a lo mejor la otra compañía no tiene esa metodología y adquirimos vicios que no son buenos ni positivos. Yo la experiencia no es algo que lo tenga en cuenta, ni la edad del candidato, ni nada. Yo hago una pregunta que me chorra, y ya estoy un poco fuera. Yo lo que me fijo es que tengan ese gen, ese don empresarial. Es decir, que aunque sean empleados de la compañía y vayamos a cazar para que entren a trabajar como empleados, a mí me gusta que tengan una visión empresarial. Es decir, que vean que que donde están entrando y sus facetas o sus funciones, pues las tengan como un empresario. De hecho, esto parece una chorrada, lo digo por si lo hacen en alguna técnica, en algún proceso de selección legal. Yo hago una pregunta, para tener un poco la edad del candidato, pero para vosotros os diría, imaginaos que tenéis una discoteca. Una discoteca de moda, ya no es algo, pero sois dueños de una discoteca. Y efectivamente tenéis la mejor DJ, ponéis la mejor música, ponéis la mejor barra de bebidas de todo, y pues es el producto Mafre en este caso que tenemos. El producto no va a ser, el problema no es ese. El problema es que tienen que entrar en la discoteca para que vean que efectivamente eso es bueno. ¿Qué haréis? ¿Qué haréis para que entre gente? Yo en función de esa respuesta, de verdad a mí me marca mucho. Luego el proceso es más alto, porque es más largo, porque recursos humanos tienen que hacer otra serie de cosas, pero yo entre los que pasan recursos humanos son los que me dan una respuesta buena a esa pregunta, porque pues, una discoteca, un bar, lo que sea, lo que tengamos delante, pero esa es un poco la idea. El producto no va a ser el problema. ¿Qué aportáis vosotros? Es decir, ¿qué podéis aportar para llenar esa discoteca? ¿Vale? Porque una vez que la llenáis, es decir, una vez que ya han entrado, van a repetir, ¿no? Pues bueno, pues si tenemos la discoteca 100 el primer día, creciendo la semana siguiente, pues la vamos llenando, eso es lo que yo suelo preguntar. Y luego recursos humanos, a nosotros nos pasa a los que nosotros hemos filtrado, y pues si hay dos vacantes, imagínate que nos pasan 7, para mí también esa respuesta a lo que me dirán de los que han sido seleccionados tiene bastante peso. Mejor es rara, no lo hacen nunca. Bueno, vemos que te has servido, te llevas cuando has llegado y has llegado cuando los que trabajaban para ti, debe ser buena. En cuanto a la séptima pregunta, como asesor financiero titulado que es, ¿cómo ves ahora mismo la economía? ¿Pinta tan mal como nos la ven tras la caída recientemente de Silicon Valley Bank y, bueno, según algunos, la deuda irrescatable que tanto preocupa en Europa del Deutsche Bank? La economía son ciclos, es decir, al final, pues tanto el tema del COVID, que evidentemente redujo mucho el consumo, como una guerra entre Rusia y Ucrania, ha hecho que la inflación suba. Por lo tanto, esto de economía, sabéis que la única forma de parar la inflación es subir los tipos de interés. Y eso trae consecuencias. Evidentemente, quien está endeudado pues está pagando mucho más caro, tiene más dificultad de afrontar esos pagos. Y bueno, pues bancos, pero Silicon Valley no es un banco con relevancia ni con fuerza, si lo es Credit Suisse, ¿vale? Pero no lo es Silicon Valley, que además arrastraba temas de Bitcoin, de manera tecnológica. La pregunta es la economía bursátil, ¿vale? Bursátil, es decir, el periodo de inversión no lo veo un problema, lo veo cíclico, lo veo algo normal, algo que tiene que pasar, es decir, hay subidas, hay bajadas y no hay mayor problema que el ciclo normal económico, ¿vale? Por cierto, el ciclo normal económico periodo de tendencia alcista. Sabéis que la bolsa predice el futuro, por lo tanto nunca va correlacionado con la economía. La economía posiblemente sí esté peor que pueda ser el comportamiento bursátil. Pero los bancos es lo que los ha marcado, es decir, yo creo que la pista que ha dado es que los tipos de interés que se han tenido que subir de forma muy abrupta y muy rápido, pues se ha llevado por delante a algún banco, creo que de forma muy residual, creo que pasará en España, y bueno, lo que hará es que esa facilidad para subir los tipos de interés pues no ocurra ahora. Se tendrá un poco en cuenta, no sé si subirán o no subirán, pero claro, a ese ritmo que están subiendo no van a subir.
Buena respuesta. Bueno, en cuanto a la octava pregunta, de cara a los más fanáticos, por un lado, a la hora de invertir, ¿qué les podría recomendar de cara a los fondos de inversión? Y luego, por otro lado, de cara a los más arriesgados, de cara a acciones, no sé si les haría alguna empresa puntera. A ver, ¿dónde invertir? Perdón. ¿Dónde invertir? Claro, ya sé que la pregunta típica. No sabemos dónde invertir. Si pudiera invertir, no era directo normal. O sea, ya tendría dinero de sobra. Pero bueno, esto es como si le preguntas al médico, vas por la respuesta, mira la respuesta, vas a ver la respuesta. Si me preguntas a un médico, pues llega el verano, ¿cuáles son las enfermedades más comunes? Pues te va a decir algunas, pero eso no significa que os vaya a pasar a vosotros, ni que entrando en esos sectores pueda funcionar. Yo sí recomiendo que vosotros, que lo sois, es decir, sois expertos, se ponga gente en manos de expertos para dónde invertir y no todo vale. Pues si llegamos hace 3 años o 10 años o 7 años a este perfil joven, hablar de Bitcoin y es una maravilla. Bueno, a mí no me gustó nunca, pero bueno, que no hay ningún sector ni nada que te vaya a dar esa garantía. Pues sectores que puedan funcionar, en estos momentos, como bien decías, donde la economía tiene un alto tipo de interés y demás, pues los valores de refugio, es decir, pues el tema de sanidad, consumos básicos, ¿vale? El consumo de materias primas, agricultura, lo que decíamos antes, era un poco relacionado con tu pregunta. Los bancos, yo creo que los bancos europeos y los bancos españoles se han llevado un varapalo bastante grande con la caída y es una oportunidad de compra bastante buena. No sé, las energías renovables, que sabéis que son sectores que tienen mucha subvención, no se ha apoyado subvención por la situación que ha habido de guerra, de conflicto bélico y con el COVID, que se tiene que hacer mucha ayuda social. Bueno, pues cuando eso se recupere y haya capital, pues estos sectores tendrán una inyección económica buena. Siempre el oro, ¿no? O no tanto el oro que está alto, sino con los consumos de lujo. Es decir, empresas como Louis Vuitton, Ferrari, etcétera, pues son sectores que bueno, pues por otra vez me repito, no va a pasar el COVID de tanto. El COVID bajó mucho el consumo por necesidad y se ha ahorrado. Es decir, que el dinero está. Y el que ha generado dinero, vosotros, los empresarios del futuro, tenéis mucho dinero, no lo habéis gastado, pues esos sectores sí que tienen mucho desarrollo. Pero no hay nada escrito, mañana pasa cualquier cosa y puede cambiar. Yo diría que analizaréis bien dónde invertir y no invertir donde lo digo yo, donde lo leéis o lo diga alguien que habéis escuchado por la radio. Bueno, pues de cara a la última pregunta antes del turno de preguntas, la más importante de todas, es decir, ¿cuál consideras que son tus mayores logros a nivel profesional? Y por otro lado, ¿qué te ha ayudado a conseguir? Los mayores logros a nivel profesional, bueno, lo que decía un poco al principio, pero es una pregunta que a lo mejor ya la he respondido. Yo creo que una compañía del IBEX 35, ¿vale? Entiendo que todas las compañías, y vosotros, vuestra propia empresa, si sois empresarios, los objetivos que os pongáis van a ser exigentes. Entiendo que montéis una empresa no para ganar dinero, se montéis una empresa para tener unos retribución muy alta. Eso requiere unos objetivos personales o que ponga la empresa muy elevados. De hecho, los objetivos tienen que parecer, ¿no? Eso lo decía, en enero inviables, en febrero un poquito factibles y en marzo ya ilusionarte porque puedan realizarse. Bueno, pues eso, que se hayan hecho esos objetivos durante los 15 años que tengo en Mapfre, pues es un reto que es difícil de alcanzar, no es muy común. Pero realmente lo que me siento orgulloso es que se han alcanzado, pues lo he alcanzado yo, sino porque se han alcanzado, como digo, con una estructura de equipo que han conseguido sus objetivos personales. Es decir, bueno, pues en la cabeza recuerdo personas de mi equipo que ahora no tienen el mismo puesto que yo, estaban conmigo y son directores de oficina, otras personas que son responsables de equipos, bueno, han tenido un crecimiento profesional muy bueno. De hecho, muchos que tienen esa visión de empresario, de emprendedor, mucho más desarrollada, lo mismo, estaban en un equipo de estructura como empleados de la compañía y deciden montar su propia delegación, ¿vale? Lo que nosotros llamamos las oficinas en contra de pie de calle de Mapfre. Son autónomos que, bueno, pues emprenden y tienen esa visión empresarial y dicen, oye, pues entonces también ese colectivo tiene mucho. Orgulloso, por ejemplo, por el último proyecto. O sea, yo cojo una oficina, yo
equipo. Cogemos una oficina, éramos 7, cogemos una oficina nueva, éramos todos nuevos, yo puesto de director nuevo, los responsables de equipo con sus puestos nuevos y los ejecutivos con nuevos, recién entrados a la compañía. Y bueno, creo que después de 4 años, pues esa oficina hoy en día es la referente en la red. Me parece que es una oficina muy potente, referente, y que de ahí están saliendo grandes profesionales y que vamos a ver muchos. O sea, ahí se va a desarrollar mucha gente. Eso supongo de que estoy orgulloso de que tu gente pueda vencer contigo o que tu gente te va a hacer. Nunca sabes quién hace de aquí. Pues la verdad es que espectacular, ¿eh? Sobre todo gracias por tu tiempo, porque en tiempos como este y sobre todo de cara a cierre del trimestre sabemos que es un privilegio y bastante difícil tenerte con la carga de trabajo que puedes tener y los objetivos que tienes. En cuanto a la siguiente parte, pues continuaremos con el turno de preguntas. Según vayáis levantando la mano, ¿alguno tiene alguna duda que me gustaría preguntarle? Bueno, chico del fondo, si no, acércate si no tienes micro o si no, intenta hablar alto. Puedes acercarte, puedes venir aquí mismo si quieres. ¿Se oye hablando así? Sí. ¿Qué conocimientos de los que adquiriste en la universidad que son prácticos o que aplicas en tu día a día? Buena pregunta. Y sé que quieres escuchar la respuesta. A ver. Los conocimientos, evidentemente, son importantes. De verdad que lo son. Es decir, al final, pues en mi primera etapa en la que yo lo que me dedicaba era la captación de clientes en un mercado financiero, tener conocimientos y sentarte delante de una persona y conocerlos, oye, te da profesionalidad. No me está viniendo aquí a hablar de planes de pensiones, de reforma fiscal, de reforma en materia de seguridad social. Una persona que tiene conocimientos. O sea, de verdad que lo que estudiéis en la universidad se aplica en el mundo real. Ahora, en la macroeconomía, esa que habéis dado, tal, eso os refuerza en conocimientos, ¿no? A lo mejor no vuelves a hablar ni haces una derivada en tu vida, no lo sé, pero creo que los conocimientos sí que te ayudan. Sí que te ayuda, por lo menos creo que yo viví la última parte del plan Bolonia y creo que eso mejoraba un poco la educación, era que tú te planificabas. Es decir, al final no era tan importante el tener que estar acudiendo en un horario, y eso en Mafre, en mi forma de trabajar, me parece que es perfecto, sino que te marcan un objetivo, tú ya lo conoces, no te voy a decir algo como quieras, pero oye, cumple con plazos. El cumplir con plazos es importante en una empresa, ¿vale? Cumplir con plazos, tanto de objetivos como de entregas de cosas, pues el que te pueda responsabilizar es importante. Si en una empresa se valora esa responsabilidad autónoma de cada uno. Y eso la universidad te lo enseña. Es decir, al final tenéis, entiendo, plazos a la hora de entregar un trabajo, fecha a la hora de realizar un examen que demostrar los conocimientos que tenéis. Entonces, sí se aplica, sí se aplica. Que hay alguna cosa básica, historia de la economía, a mí se llama fatal historia de la economía. Todo lo que era retener o pensar o recordar fechas o nombres es malísimo. Por lo tanto, historia de la economía me costaba muchísimo. La aplicas, quiere decir que al final no sabes lo que vas a encontrar en la calle y hay quien te puede hablar de qué ocurrió en 1929, que entiendo que es básico y lo sabéis, pero qué ocurrió en 1960 o qué ocurrió, ¿vale? Entonces, sí se aplica, de verdad. No sé si te he respondido. Sí, claro. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Como voluntario, no seáis tímidos. Voy a comprobar a ver si el micro no funciona bien. No te preocupes que tengo buena voz. ¿Qué importancia le das? Sigues siendo insultantemente joven, pero ya con una edad, a seguir formándote a esa formación durante toda la vida. Bien, es vital. Primero es vital y segundo, si os queréis dedicar a la economía, es obligatorio. Por tanto, pensad que llegáis a estudiar aquí todos los días de vuestra vida. A otro ritmo, a otras necesidades, pero vais a estudiar toda la vida. Entiendo que eso es un hacer de MiFID II. MiFID II es un reglamento europeo que obliga a que a los asesores financieros este es el día a día, es decir, que no volvamos a alegar o que no haya ninguna persona que pueda alegar que vendió preferente porque se lo dijo su jefe, ¿vale? Tienes que saber y tienes que conocer los productos que estás comercializando, tienes que saber de reformas, tienes que saber financieramente y que tienes que recertificar todos los años. Es decir, a través de una escuela de negocio, una escuela económica, tenemos que hacer esa recertificación. Entonces, es importante, sinceramente creo que en un desarrollo profesional marca la diferencia con los competidores internos, que son otros compañeros de la empresa,
marca la diferencia que tú estés formado. Es decir, eso te va a permitir, como digo, tirar puertas que las tiras de verdad inconscientes, sino que dices, bueno, que sé más que mi compañero, no porque lo sepa, sino porque a lo mejor está en otra fase de vida. Es decir, bueno, es que ella está pensando en su jubilación, en su jubilación, en su familia, en sus hijos, en una estabilidad y no en desarrollar. Yo soy un tipo raro, me refiero raro de que ojalá os pase, no, bueno, no lo sé si es mejor que no. Yo 15 años en una empresa, no es muy normal, y espero que los jóvenes no va a ser normal. Es la primera empresa que entré, no sé la última empresa en la que esté, pero de momento pinta que va a ser así. Yo sé que hay mucha rotación y el que estéis formados académicamente es muy positivo para esos cambios. Y bueno, pues teóricamente siempre que cambies de compañía será para mejorar tanto condiciones retributivas como condiciones sociales, como condiciones de cercanía a vuestro domicilio, lo que sea. Bueno, para el chico de la esquina. Voy a hacer muchas preguntas, pero voy a hacer dos. Pues tengo tiempo. Lo primero es que en Estados Unidos los mercados bursátiles, no sé si opinas que afrontan una recesión porque hay una inversión de la curva de tipos. Y la segunda sería cómo lidiáis en Mapfre con las, digamos, con las regulaciones institucionales, por ejemplo, de la Unión Europea. Cómo conseguir lidiar con eso empresarialmente. Bien. En cuanto a lo de Estados Unidos, efectivamente Estados Unidos tiene un comportamiento atípico, ¿no? Yo creo que llevamos una década, entiendo que me hablas bursátil, ¿verdad? En comportamiento de la bolsa. Sí, bueno, como has estado hablando de que descartas más o menos una recesión En Europa. en Europa, sí. Pues eso, quería preguntarte si pensabas que a lo mejor Estados Unidos podría contagiarnos de alguna manera. A Estados Unidos, desde mi punto de vista, y me centro en el bursátil, ¿vale? Porque es lo que más manejo, dos problemas grandes. Y es China. Efectivamente, hay mucha derivación de la inversión en China, que evidentemente es un mercado mucho más controlado y sinceramente puede manipular mucho más la bolsa, ¿vale? Tanto para arriba como para abajo. De hecho, si conocéis Alibaba, lo habréis visto, ¿no? Lo que ha ocurrido cuando se intervenió con el Estado. Pero es una potencia. Evidentemente China es una potencia que replica lo que haga una empresa de alta tecnología a los 2 días. Por tanto, es un competidor a un precio mucho más económico y bueno, pues es un mercado de Estados Unidos que se tiene que adaptar. Luego, bursátil, de forma bursátil, es atípico porque incluso en pandemia, incluso con conflicto, incluso con la guerra de aranceles entre China y Estados Unidos, con Estado Donald Trump, la bolsa subía, y subía a 2 dígitos, es decir, estamos hablando de a más de un 10% anual, manteniéndolo durante 10 años. Pues es difícil mantener ese nivel. Hay evidentemente inversores que han sacado una rentabilidad muy buena y van a buscar pues, valores en otros, no sé si sectores, pueden ser otros sectores, pero sí en otras zonas geográficas. Yo lo de China, lo he dicho antes, de dónde invertir, pero en China sí hay una moderación de COVID, que sabéis que son estricto entorno, es decir, hasta si hay un caso de COVID, aislamos no digo el país entero, pero sí la ciudad entera, y si eso se va superando y hay algo más de libertad, y bueno, no es que sea un capitalismo, porque es capitalista, pero bueno, se abre más, yo creo que hay, no digo Asia, digo China, sí que va a haber. Entonces, ¿Estados Unidos encuentra en recesión? Sí, también efectivamente, como bien dice, la curva de tipos de interés se está revirtiendo, pero es por lo que veíamos antes, porque al final una subida de tipos de interés, hay gente que se ha endeudado mucho, más incluso de la cuenta, más de lo necesario. Pero haría yo, si me estoy endeudando a tipo cero, pues no tengo ningún problema, y si soy capaz de sacar esa rentabilidad por otro lado, pues perfecto, te estás autofinanciando, pero la puede pillar con el pie cambiado si no cogió una buena cobertura. Y ahora mismo pues no hay una inversión alternativa que cubra lo que tienes que pagar. Entonces sí que hay un problema y en Estados Unidos hay problema. La segunda era, Pues, ¿cómo lidiáis en Mapfre o en una empresa así grande con las regulaciones institucionales de la Unión Europea, sobre todo, por ejemplo? En Mapfre cumplimos, lógicamente, con todos los reglamentos que exige la Unión Europea
Y lo que decía antes, por no queda otra que a toda la compañía certificarnos, hacer cursos de reciclaje, de blanqueo, es decir, estamos formándonos mucho, pues, bueno, pues con cursos e-learning, con presenciales, sí, hacemos mucha formación. Es verdad que es una compañía que en eso sí ejecuta mucho el tema de la formación. No nos queda otra que cumplir el reglamento y lo cumplimos, nos gusta más o nos gusta menos. Perfecto, pues ya un poco mirando el tiempo, una última pregunta, si queda. ¿Qué las quitas? Bueno, pues intentamos esas dos últimas. Primero para el de azul, de la camisa azul, y luego para el último. Que sean un poquillo breves, para no irnos del tiempo. Hola, buenas. ¿Algún consejo que puedas dar a tu yo del pasado en tus primeros años laborales que te pudiera haber ahorrado dolores de cabeza innecesarios o algo de tiempo? A mi yo del pasado, bueno, sí tengo uno. A mi yo del pasado, o sea, mi primera etapa como profesional, ¿vale? Laboral, le daba muchas vueltas a todo. O sea, pensaba que fallaba, que aconsejaba mal a un cliente, joder, le he dicho que invierta en Europa y era caer a bolsa, y parecía que era yo el culpable de que caían los mercados, ¿sabes? Pues relativizar las cosas, es decir, de verdad, vivimos del fallo. O sea, que si fallamos no pasa absolutamente nada. Yo me comía mucho la cabeza ¿verdad? O sea, etapa evolucionando, pero o cambiando, pues eso es una evolución. Yo en mis primeros años era mucha la atención al cliente, captación del cliente y demás. Me comía mucho la cabeza en fallar, porque me pensaba mal profesional, porque hacía perder a un cliente €1. O imaginaros, llevaba grandes clientes, €1. Eran cientos de euros, en algún caso he visto hasta 1 millón, de forma puntual. Digo, perder, y te pongas la cabeza. Bueno, relativizarlo porque efectivamente te tiene que dar consciente, lógicamente, si no has hecho ninguna cosa rara, de que eso puede pasar. Es que estamos en el mercado. Y sí, yo había días que me iba y digo, pues soy responsable de que quede la bolsa en Europa. A ver, más importancia tenía. Pues te da relativizar todo. Si es que hay cosas que no puedes controlar. Y si te equivocas, no pasa nada. Gracias. Bueno, de cara a la última pregunta, de cara al chico del fondo, tenía antes la mano levantada. Buenos días. Tema planes de pensiones. Muchos aquí tenemos 18, 19 años y estando la cosa como está, no sé cuál es tu opinión. Muchas gracias. Porque con 18 años de planes de pensiones, eres muy brevista. Está difícil. Me refiero. La regulación lo que está pretendiendo, lo que pretende, es que sea un incentivo económico más que vosotros tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer una empresa. Es decir, al final vosotros, yo, no vamos a poder constituir un plan de pensiones que nos complemente, como nos gustaría, una pensión pública con aportaciones de 1.500 euros al año. Ponle que vamos a aportar 1.500 euros al año, todos aquí somos conscientes, venga, vamos a ser optimistas, como el que empezamos a los 20 años, ¿vale? Son 40 años de ahorro, pues serían 60.000 euros ahorrados, ¿vale? En aportaciones, venga, que se capitaliza y lo revaloriza, me voy a 200.000 euros, dentro de 40 años 200.000 euros, no es nada, ¿vale? Nada de nada. Por lo tanto, es complicado que con la aportación individual podamos complementar algo a la pensión pública. ¿Qué mecanismos se están tomando? Pues bueno, pues desde los planes de empleo para autónomos, que tienen sus dificultades, todavía la ley está, pero no se sacan al mercado, y los planes de empleo, que es lo que intenta, por buscar una lógica a la nueva reforma de pensiones, que se intenta buscar. Y es que en vuestras retribuciones no solo esté el salario, sino que esté esos complementos salariales, como puede ser que mi empresa piense en mí para el futuro y pueda llegar a aportarme hasta 10.000 euros. Porque evidentemente ahí la situación cambia. En 40 años, 10.000 euros ahorrados, lo estamos viendo a vale 400.000 euros, con capitalización 600.000, ahí sí que tienes un complemento real a la pensión pública. Por lo tanto, creo que lo que busca el Estado es que no seamos nosotros los únicos responsables de complementar la pensión pública, por cierto, está como está y tendrá las dificultades que tendrá, sino que las empresas sean promotoras de esos planes. Situación en España no hay esa cultura. No tenemos esa cultura. No tenemos esa cultura porque no lo sabíamos que tenemos. Esa es la primera. Entonces, si a mi salario, porque la empresa generalmente, las opciones, no quiere gastar más de lo que ya gasta. Entonces, o te lo quita el salario, esa provisión, o
o es una subida salarial de esa forma. Bueno, hay ventajas fiscales, pero vamos, eso es como lo veo. Bueno, pues por aquí estaría la primera ponencia. Muchas gracias por vuestra atención y sobre todo, Álvaro, una vez más, muchas gracias por tu tiempo y bueno, pues por todo lo que nos has enseñado. Nada, gracias a vosotros por... Antes de terminar, vamos a hacer una fotillo para inmortalizar. Una aquí entre todos.